Y bueno, les comento, ahora sí ya estoy grabando, estar a cargo del profesor Rodrigo Daniel Medrano Figueroa, quien es licenciado en Psicología por la FES Iztacala, profesor de asignatura ordinario nivel A de la carrera de Psicología SOAYED de la FES Iztacala, desde el 2021. Ha impartido módulos del área general de conocimiento y en los campos de profundización educativa y necesidades educativas especiales. Es supervisor de casos clínicos en CAPES y ha sido tutor en el programa institucional de tutorías. Actualmente realiza investigación sobre habilidades digitales, creencias epistemológicas, tecnologías en la educación y contextos educativos digitales. He tenido el agrado y la fortuna de colaborar mucho con el profesor Rodrigo Daniel Medrano en los últimos años y bueno, por eso es que lo invité a que nos pudiera compartir un poco de su experiencia precisamente en esta área que a él le gusta mucho, que es deepfakes, lo oscuro de la inteligencia artificial. Los dejo en manos del profesor Rodrigo Daniel. Adelante, profe. Hola, profe. Pues antes que nada, muchas gracias por el espacio, por abrirme aquí un espacio para hablar de este tema y sobre todo informar a nuestros alumnos sobre todos estos riesgos que existen conforme a la inteligencia artificial. Antes que nada, ¿sí se me escucha bien? ¿No hay problemas con mi audio? ¿Me lo pudieran confirmar, por Todo favor? perfecto, se escucha muy bien. Escucha Vale. bien. Ah, muy bien, muchas gracias. Pues antes de comenzar, les pediría si pudieran revisar su audio o su cámara para que los mantengamos apagados. Esto para no generar mucha interferencia en la sesión. Ya vamos a tener espacio durante avance de la sesión, donde vamos a participar, realizar cuestionamientos y demás, y ahí ya podemos reactivar nuestro audio y nuestra cámara en caso de que queramos participar. ¿Vale? Yo también voy a hacer lo mismo durante mi plática para no interferir en mi señal. Sobre todo porque aquí donde donde vivo, está lloviendo, entonces ya ven que hemos tenido lluvias como muy fuertes y de repente interfieren con luz, internet y demás. Pero nada más, antes de eso, por favor, si lo pueden checar. Y vamos a comenzar. Antes de adentrarnos en este tema, me gustaría saber, ¿alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con un deepfake o saben en concreto qué es un deepfake o en qué consiste? Pueden levantar la mano para participar o directamente activar el audio. Y Diana La Chel verdad, dice no. Francisco Limas, adelante, te escucho. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos bien. Adelante. Bueno, sí, ya había escuchado el término deepfakes. Hace mucho tiempo leí una nota en el periódico RT en el que el gobierno de Rusia ya estaba trabajando para identificar este tipo de deepfakes. En este caso eran videos que se utilizaban para suplantar identidades. En este caso se encontraron varios videos en el cual suplantaban la identidad de Vladimir Putin. Ahí fue la primera vez que encontré el término de deepfakes. De hecho, estoy tratando de localizar la nota periodística, pero no la encuentro. Pero bueno, a grandes rasgos, eso fue bueno, la primera vez que lo escuché. Muy bien, Francisco, muchas gracias por tu participación. Ujú. Veo la manita levantada aquí de Jesús Izquierdo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En cuanto a la deepfake, pues es justamente un ejemplo de ello, es como los videos estos que de pronto salen en Facebook, donde la presidenta o el presidente habla de un programa para generar ingresos, etcétera, y tratan justamente de igualar el movimiento, la voz e incluso las facciones, para engañar a la gente, haciendo creer que quien habla realmente es el presidente, cuando todo está hecho por computadora, con bots e inteligencia artificial. Este, como tal, un término de qué es, pues es justamente eso es como igualar a un grado, diría yo, tan extremo, una realidad, pero al final de cuentas, pues es una mentira, ¿no? Correcto, Jesús. Muchas gracias por tu participación. Veo la mano de Norma. Escuchamos, Norma. Adelante. buenas tardes, gracias. Bueno, justamente ahorita iba a comentar algo muy similar a lo que dijo el compañero.
A mí me tocó ver en diferentes ocasiones, pero varias, en Facebook, que estaba justamente haciendo unas declaraciones y unas invitaciones a unirse por parte del presidente actual a invertir en Pemex, ¿no? Y que todos podían agregar esta inversión desde 100 pesos hasta miles, y decía cómo muchos otros personajes ya reconocidos de dinero, grandes empresarios, podían ganar diariamente una cantidad de acuerdo a la inversión, ¿no? E invitaban y era como muy tentador porque se veía como que sí estaba hablando respecto a lo que decía, porque hacía pausas, se le veía el movimiento de los labios, con la voz y todo esto, y a mí se me hacía como muy bueno para ser verdad, ¿no? Obviamente no sabía que esto podía realizarse por medio de la inteligencia, y después, ya por comentarios, supe que mucha gente había caído en ese fraude, ¿no? Pero entiendo que es un video, una imagen o audios falsos, ¿no? Que parecen muy reales. Sí, Norma, estás en lo correcto. Pues es bueno escuchar ciertas experiencias que han tenido, más que nada el acercamiento con estas tecnologías. Esto nos va a ayudar más adelante, ya que vayamos viendo de qué trata este tema. Pues vamos a comenzar. Digamos que un deepfake es un contenido digital manipulado, ya sea un video, una imagen o un audio, que es creado mediante inteligencia artificial. Ay, una disculpa, es que entró alguien. Estos simulan de manera realista la apariencia, la voz o las acciones de una persona. Todo esto con el fin de hacerlo parecer auténtico cuando en realidad es falso. Digamos que esto se logra por medio de técnicas de aprendizaje profundo, especialmente por redes generativas antagónicas, o GANs, como lo dicen sus siglas. Así, por medio de este proceso de aprendizaje profundo, los deepfakes logran analizar grandes cantidades de datos visuales o auditivos para replicar características específicas, como rasgos faciales, movimientos o patrones de voz, logrando así una falsificación convincente. Bien, ahora, con esto que... una disculpa. Con esto que acaban de escuchar, tal vez ustedes se pregunten, ¿qué son los GANs? Bueno, una red generativa antagónica es un sistema de aprendizaje profundo que entrena dos redes de modo que compitan entre sí para generar nuevos datos más auténticos. Esto a partir de un conjunto de datos de entrenamiento determinado. Yo sé que suena un tanto complejo, pero lo vamos a ir explicando de estos GANs. Por ejemplo, imaginemos a estas redes neuronales como dos sistemas o dos programas que tienen distintos propósitos o que van a realizar diferentes funciones. Por un lado, tenemos la red generadora. Esta red va a crear contenido falso, como imágenes, videos o audios, a partir de datos de entradas aleatorios o datos alojados en bases de datos, teniendo como objetivo el generar ejemplos sintéticos que imiten lo más fielmente posible el contenido real que se desea falsificar. Así, también tenemos una red discriminadora, la cual va a evaluar el contenido creado de la otra red y va a compararlo con ejemplos reales, intentando distinguir cuál es el verdadero y cuál es el falso. Esto igualmente con el objetivo de mejorar su capacidad para identificar las diferencias entre ambos contenidos. Justo por eso se les denominan redes antagónicas, ya que es un sistema de redes que conjuntamente se está entrenando, pero también se están enfrentando entre sí. Digamos que básicamente esa es la funcionalidad de los gangs, un conjunto de redes que se entrenan simultáneamente en un proceso de retroalimentación continua, donde la red generadora intenta mejorar sus falsificaciones con cada repetición, mientras que la red discriminadora se vuelve más competente en detectar este contenido falso. Digamos que básicamente genera esta competencia entre las dos redes, impulsando el desarrollo de contenido cada vez más realista. Ahora sí, para simplificarlo, en otras palabras, mientras la red discriminadora determina si los datos generados son falsos o reales, la red generadora constantemente crea versiones nuevas y mejoradas de versiones anteriores, hasta que la red discriminadora ya no puede distinguir del contenido original y del falso.
Para eso les voy a mostrar el siguiente ejemplo que explica básicamente cómo funcionan las redes generadoras. Digamos que esta es la imagen, esta es la de azul, la que se intenta falsificar, ¿no? Entonces, por medio de distintas bases de datos, la red generadora va a estar tratando de imitar o de suplantar este contenido hasta que logra diseñar un contenido falso que luce hiperrealista o que se asemeja a la realidad, como vemos aquí. Ahora, que ya pasamos con este ejemplo, o que ya sabemos en qué consisten los gangs o que hemos tenido un aproximamiento, porque sé que en muchas ocasiones resulta como muy complejo saber cómo funcionan estos procesos. Digamos que los GANs, dependiendo de sus distintas aplicaciones que tienen contra los deepfakes, se utilizan para manipular contenido visual o auditivo de manera hiperrealista. Por ello es importante conocer las distintas aplicaciones que tienen a la hora de crear deepfakes. Por ejemplo, principalmente o popularmente tenemos los intercambios de rostros, que así como su nombre lo dice, constan de reemplazar el rostro de una persona con el de otra, ya sea por medio de videos o imágenes. Así, por medio del aprendizaje profundo o por medio de este proceso y los GANs, el generador aprende los rasgos faciales, las expresiones y el movimiento de ambos rostros, creando una transición suave y realista. Y aquí tenemos este siguiente ejemplo. Si se dan cuenta, por medio del aprendizaje profundo, logramos intercambiar el rostro de este actor, Henry Cavill, por el de Oscar Isaac. Si se dan cuenta, no es como, no es como esas aplicaciones donde buscamos como cambiar nuestro rostro o modificarlo y se ve como medio falso o como una mala producción, sino que justamente los gangs buscan ajustar el rostro hasta que un rostro que no pertenece a un actor o a una persona logra ajustarse de manera perfecta para que luzca realista y se pueda crear esta manipulación. Por otro lado, también tenemos la alteración de expresiones y movimiento labial. Aquí, básicamente se busca cambiar las expresiones faciales o sincronizar los movimientos de los labios en un video para que coincidan con un nuevo audio. Esto se utiliza, por ejemplo, para hacer que una persona parezca decir algo que nunca dijo. Y aquí igual tenemos este siguiente ejemplo, que aunque es un video con la exposición a la luz y el ambiente, podemos ver cómo ajusta perfectamente el rostro de esta persona con la modificación del rostro del actor Tom Cruise. De hecho, este es uno de los deepfakes más realistas que existen. Más adelante les voy a mencionar cómo checar sus videos de este creador de contenido para que vean qué tan realistas pueden llegar a ser los deepfakes. Ahora, uno de los campos donde la manipulación de contenido ha tenido mayor repercusión es con la clonación de voz. De hecho, hablar de deep voices podría darnos toda una sesión, ya que podría decirse que por sí solos están separados de los deepfakes. Estas son grabaciones manipuladas que utilizan inteligencia artificial para replicar la voz de una persona de manera tan realista que es difícil distinguirlas de las grabaciones originales. Y de hecho creo que son los deepfakes o los deep voices que han estado más de moda estos últimos meses o años, ya que al igual de otros contenidos, se apoyan por redes neuronales o GANs, como lo veníamos mencionando, para sintetizar una voz que imite el tono, la entonación, el ritmo y otras características vocales de una persona específica. Y aunque el proceso de creación de los deep voices es un tanto complejo, se puede resumir con los pasos expuestos en la imagen que tenemos de referencia. Digamos que, uy, nada más dejen silencio un usuario, por favor, para que no tengamos dificultades. Bueno, a los que van entrando, nada más les pido que chequen su audio, por favor, que no tengan prendido su micrófono para que no haya interrupciones, por favor. Muchas gracias. Muy bien, estábamos con el proceso de la clonación de voces o de la creación de los deep voices. Digamos que primero pasamos por una recopilación de datos de entrenamiento, donde se recopila una cantidad significativa de datos de audio de la persona objetivo o de la persona de la cual queremos manipular su voz. Por eso es que los deep voices, no sé si han visto en redes que se han creado
que dicen que se han creado canciones por inteligencia artificial y se clonan las voces de artistas o famosos y se pueden crear audios o hasta canciones, ¿no? Han hecho, ya que como tenemos una vasta base de datos ya sea por videos donde han dado entrevistas o simplemente desde sus canciones, pues ya con eso se puede trabajar para crear estos contenidos. Por eso digamos que ha sido más fácil clonar las voces de los artistas o de los músicos. Entonces, bueno, recabando toda esta base de datos del audio de la persona objetivo, digamos que estos datos de audio se segmentan en fragmentos más pequeños que contienen diferentes fonemas, entonaciones, ritmos y otros elementos prosódicos para que el modelo pueda aprender las características específicas de la voz de la persona, de forma que hable de manera clara y diversa cuando se diseñe el audio. Después pasamos por el procesamiento de audio. Aquí, digamos que el audio se convierte en un espectrograma, que es una representación visual que muestra cómo cambian las frecuencias del sonido a lo largo del tiempo, lo cual es crucial para que las redes neuronales o los GANs puedan aprender las características de la voz. Una vez que se procesan los datos, pasamos por el entrenamiento del modelo de síntesis de voz, donde una red generadora o un GAN intenta crear un audio que suene lo más realista posible, mientras que una red discriminadora intenta distinguir entre el audio real y el audio generado. Por último, tenemos la síntesis del audio, donde digamos que se ajustan los parámetros de entonación, ritmo, timbre y otros para mejorar la precisión de la imitación de la voz de la persona objetivo. Digamos que aquí se personaliza o se busca todos estos caracteres especiales de la voz de una persona para que la imitación sea lo más realista posible. Y ya con todo este proceso logramos tener un producto final, que es un deep voice o la manipulación de una voz. Uy, creo que no, me salté. Una disculpa. Muy bien. Por último, dentro del campo de los deepfakes tenemos la creación de imágenes sintéticas, las cuales parten de generar imágenes de personas que no existen en la realidad. Aunque aquí también entran los contenidos creados para modificar imágenes. Por ejemplo, como para cambiar la edad, el género o el estilo. Aún así, este campo ha tenido mucho impacto, sobre todo en un aspecto económico y social. Por ejemplo, la imagen que estamos viendo pertenece a una influencer digital llamada Aitana López, la cual fue creada por inteligencia artificial. Y aunque en sus redes sociales se especifica que no es una red, que no es una persona real, muchos de sus seguidores no terminan de creérselo por un simple motivo, que es demasiado real. Ustedes mismos pueden checar su Instagram y podrán verificar que muchos de sus contenidos parecen reales. Por eso mismo me refiero a que son contenidos que afectan desde un aspecto económico y social, ya que justo esta influencer pertenece a una agencia de modelos de inteligencia artificial que crea modelos para representar diversas personalidades. Y cuando tengan un tiempito, checan a esta influencer o las otras que están desde esta agencia de Clueless para que verifiquen que exactamente crean a estas personalidades o influencers que realmente no existen y generan dinero con ellas, que es como lo más curioso. Antes de continuar con otros temas relacionados a estos contenidos, me gustaría retomar los aspectos básicos los aspectos básicos de función de los deepfakes para que quede claro cómo funcionan. Básicamente, los deepfakes se basan en el uso de redes neuronales o GANs que aprenden a imitar patrones faciales, gestuales o vocales a partir de grandes volúmenes de datos. Para lograr este proceso de imitación y manipulación, los datos analizados constarán de tres grandes pasos. Uno es el entrenamiento del modelo. Aquí se recopila una gran cantidad de imágenes, videos o audios, dependiendo, claro, del contenido que se quiera realizar, de la persona objetivo o el rostro o la voz a ser imitada. Digamos que toda esta base de datos puede ser desde imágenes de Google hasta el Facebook de alguien o alguna red social específica, en caso de que se quiera manipular el rostro o crear un video de una persona que no tenga como tantos contenidos alojados fuera de esas redes. Y ya con esa recabación de datos se utilizan para entrenar un modelo de inteligencia artificial.
que aprende las características y patrones específicos de la persona. Una vez que tenemos listo todo este entrenamiento del modelo, entramos a la generación de contenido. Esto usando una técnica llamada redes sociales antagónicas o gangs, como lo hemos venido llamando, donde las gangs consisten o tienen dos redes, una generadora que crea versiones falsas del contenido y una discriminadora que evalúa la autenticidad del contenido generado. Este proceso de retroalimentación mejora continuamente la calidad de deepfakes. Y por último, pasamos a un proceso de mejoras y refinamiento. Esto a través de múltiples interacciones o repeticiones, el modelo ajusta los detalles para lograr una falsificación más convincente, corrigiendo errores como parpadeos anómalos, falta de sincronización con los labios o diferencias en la iluminación. Con todo este proceso completado es como tenemos nuestro producto final, un deepfake, que dependiendo de las herramientas y claro, nuestros recursos o alcances, será lo más realista posible. Antes de pasar al tema que vamos a ver sobre las aplicaciones de los deepfakes, me gustaría escucharlos y saber un poco sobre su percepción. ¿Alguno de ustedes considera que los deepfakes pueden tener aplicaciones positivas? Los escucho. Yo creería que sí. Hola, buenas tardes. Hola, Omar, buenas tardes. Yo creería que sí, porque este ejemplo que se tocó sobre las canciones, o sea, si existe la tecnología para generar este contenido altamente realista, se puede utilizar también para generar información, o sea, contenido con información real o con información verificada, ¿no? Que podría ser más barato, no sé, producir un video sobre una reunión de estudiantes, por poner así un ejemplo burdo, para ilustrar, no sé, una presentación que está respaldada con contenido, pues sí, verificado, ¿no? O sea, la aplicación positiva que le veo es la capacidad generativa que tiene esta tecnología. Si es bien encaminada, sí puede tener una aplicación positiva. Sí, de hecho, por ahí escuchaba que una buena aplicación sería, ahorita que estamos en un campo como psicología, para el proceso del duelo, ¿no? Tal vez genera un deepfake con la voz de la persona ya fallecida y esto le ayudará en el proceso de duelo a la persona que lo está sufriendo. Muy interesante observación, Omar. Por aquí veo la mano de Luis Enrique. Bueno, veo la mano de Citlali y Luis Enrique, pero no sé quién levantó la mano primero. ¿Y quién pueda participar, por favor? Ok, si me permite el compañero Luis Enrique, este, Adelante. mire, yo considero que tendría un gran apoyo o sería de gran utilidad, por ejemplo, ya sea tanto en instituciones de salud como en, perdón, en las instituciones penitenciarias, porque si lográramos crear, pues, ¿qué sería? Así como la chica esta que es modelo, a lo mejor para ofrecer algún tipo de psicoterapia de apoyo en el caso de los hospitales con los enfermos que pues no tan fácilmente van a poder tener esta interacción debido a las cuestiones médicas que presentan. A veces ahí tienen que estar aislados, pero se requiere este apoyo psicológico, ¿no? Y en el caso de las penitenciarías, es más difícil que entre a lo mejor psicólogos externos para quizás aplicar algún tipo de terapia, a lo mejor con terapia cognitivo-conductual, pues para ayudar a modificar precisamente la conducta dañina, ¿no? Entonces, quizás en esos aspectos creo que sería muy conveniente. Obviamente, la verdad me da terror ver lo que están haciendo de que ahora ya, como dicen, te clonan la voz o te pueden clonar el simple rostro y pueden hacer muchas cosas que te pueden dañar a nivel patrimonial, a nivel personal. O sea, y creo que toca muchos aspectos. Entonces, esa parte es de la que a mí me genera desconfianza y mucho temor. Muy bien, Citlali, muchas gracias por tu participación. Ya más adelante veremos qué tantas aplicaciones positivas hay y también para qué otras formas se ha usado. Luis Enrique, adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes. A mi consideración,
Creo que sí tendría aplicaciones positivas. Creo que el campo es bastante amplio. Si bien es cierto, se puede utilizar para cosas malas o con fines no tan buenos, pero creo que eso pasa en la sociedad, ¿no? O sea, no es exclusivo de este tipo de aplicaciones. Creo que se podría utilizar incluso para el tema del control de adicciones, la atención al público. Creo que tener una gama importante de aplicaciones, pero creo que sí sería tendría aplicaciones positivas y eso podría ayudar a dar seguimiento incluso en problemas, como usted decía, el fallecimiento de algún familiar, que tal vez podríamos crear con alguna personalidad en específico, con alguna imagen en específico. eh, Eso es lo que considero yo. Muchas gracias, Luis Enrique, por tu participación. Jesús Izquierdo, adelante. Yo creo que aparte de las implicaciones o aplicaciones que estaban comentando que pueden incluso ayudar en una cuestión de duelo, creo que también el hecho de poder tener acceso a todo ese tipo de falsedades hasta cierto punto, ¿no? Del uso de la AI para copiar voz y rostro, es el también como el aprender o el desarrollar pensamiento crítico y poder visualizar los detalles tan escondidos para poder, sin necesidad de apoyo de tecnológico, poder uno simplemente ver y decir, eso es falso porque tiene estos elementos, porque tiene esto, porque etcétera, etcétera, como que algo que nos costaba trabajo identificar hace algunos años, quien más tiene acceso a este tipo de deepfakes, mayor es la posibilidad, considero yo, que despierte ese pensamiento crítico y poder discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Creo que también esa es una aplicación positiva. Muy bien, Jesús, muchas gracias por tu participación. Ya que no hay manos levantadas, voy a leer los mensajes que nos han dejado en el chat respecto al cuestionamiento sobre aplicaciones de deepfakes. Mónica Ortiz nos dice, supongo que sí, se puede crear mucho contenido en poco tiempo, pero creo que este contenido puede ser muy problemático a nivel legal, por ejemplo, a través del robo de identidad o autoría. Mm, Mirna Elizabeth nos dice, hay aplicaciones educativas de historia y cultura que recrean idiomas con modelos virtuales. Vi una de Cleopatra y otra de Homo sapiens. El modelo recreaba su rostro y relataba su historia. Muy interesante. Y tenemos a Claudia Gómez. Yo creo que sí pueden tener buenas aplicaciones. Podríamos ver una nueva entrega de Back to the Future y teniendo a Michael Fox, los derechos de imagen tendría un ingreso económico para ayudar en su enfermedad y su familia. Doble beneficio. Muy interesante percepción. Jessica Vázquez nos dice, con el hecho de que estas inteligencias artificiales tengan la imagen de una persona humana, pudiera que nos hagan creer que hay un acercamiento o confianza. Recordé que ayer vi TikTok, encontré un en vivo de dos inteligencias artificiales charlando. Órale, muy interesante. Y Verónica Neri nos dice, claro, pueden ser utilizados a nivel educativo para brindar información adicional a los alumnos en forma de videos. Ok, otro campo de aplicación en la educación, muy interesante. Bueno, creo que aquí nos presentan una duda. Las llamadas de extorsión, las voces que imitan a las personas supuestamente privadas de su libertad para que el miedo haga que logren la extorsión. También es deepfakes. Eh, Podría considerarse que no, ya que estos métodos se han utilizado desde mucho antes, y ahorita estamos hablando del uso de inteligencia artificial. Igual depende qué aplicaciones estarían usando o saber por medio de cómo crearon esos contenidos. Porque es lo mismo como las aplicaciones bueno, los efectos que tenemos por teléfono, sobre todo en aplicaciones como Snapchat o Instagram, donde podemos reemplazar nuestros rostros o crear diferentes filtros. Ahí hay una manipulación, pero debemos tener en cuenta que hay distintos métodos de manipulación de contenido, pero los deepfakes son exclusivos o van aparte de esa manipulación por cómo fueron creados. Ya, como lo hemos venido mencionando, se utilizan estas redes antagónicas y funcionan a través de inteligencia artificial. Entonces, digamos que son dos procesos muy complejos, los cuales no van acompañados en la manipulación de este tipo de contenidos. Y bueno, Francisco Lima nos dice, no saben usar Excel y ya quieren usar deepfakes, y yo creo que es retroalimentando el comentario anterior. Podría ser.
Y Patricia Sánchez nos dice, me parece que es viable para realizar acompañamiento para la atención hospitalaria. También yo creo que va acompañado con la propuesta de duelo. Héctor nos comenta, me parece que contiene elementos que pueden facilitar ciertos procesos, pero creo que también puede crear problemáticas. Muy bien, Héctor. Y por último, Patricia Sánchez. Asimismo, se puede complementar la estimulación del lenguaje creando un avatar del agrado de cada participante que les acompañe y estimule. Tal vez como la película de Her, ¿no? Donde se enamora de su inteligencia artificial. Podría ser por ahí. Pero bueno, muy interesantes sus participaciones. Muchas gracias. Vamos a dar continuación al tema. Listo. Bueno, ahora que hemos hablado sobre la percepción que tenemos respecto al uso y aplicaciones de deepfakes, me gustaría ahondar sobre los usos realistas que han tenido estos contenidos. En primer lugar, podemos decir que los primeros deepfakes se dieron en la industria del entretenimiento y el cine, ya que en este ámbito los deepfakes habían permitido la recreación de actores fallecidos o el rejuvenecimiento de personajes. Ejemplo de esto son las películas donde actores ya fallecidos mantienen su personaje en las películas. Aunque, si somos curiosos, tal vez se pregunten cómo es que ya existían estos deepfakes antes de la inteligencia artificial. Digamos que antes de la IA se usaban técnicas de CGI o el famoso morphing, que es una técnica que se hizo popular en los años 90, la cual permitía transformar una imagen en otra de manera gradual y fluida. Esto se hacía combinando imágenes fijas con manipulación digital, y aunque en su época fue innovadora, se dice que fue el precursor de los deepfakes. Bien, digamos que por eso se han vuelto tan mediáticos los deepfakes, no por su existencia, sino por su alcance, ya que antes eran recursos o técnicas limitadas a ciertos sectores, como la industria del cine, que cuentan con los recursos para costear el desarrollo de estos contenidos. Pero, con el uso de inteligencia artificial, se ha vuelto más fácil y accesible crear estos contenidos. Al final, lo hemos visto como con cualquier tecnología. Al principio es caro y limitado este acceso a ciertos recursos o sistemas, pero conforme pasa el tiempo, se vuelve accesible a la mayoría del público, aunque más adelante veremos por qué eso ha traído tantos problemas. Siguiendo con las aplicaciones de deepfakes, estos también han servido dentro de la creación de contenidos en redes sociales y publicidad. En plataformas como TikTok o YouTube, los deepfakes se han utilizado para crear contenido viral y satírico. Ejemplo de ello es el usuario llamado Deep Tom Cruise, el cual utiliza deepfakes para crear videos humorísticos del actor Tom Cruise, que de hecho han confundido a muchas personas por lo realistas que se ven con sus contenidos. De hecho, aquí está el usuario, por si gustan buscarlo. Es de los deepfakes más interesantes por lo realistas que se llegan a ver. Entonces sería bueno que le dieran una checada, ya sabiendo que no es un contenido real. Pasando a otro ámbito fuera del entretenimiento, tenemos el campo de la educación y el entrenamiento. Por ejemplo, los deepfakes pueden utilizarse en simulaciones educativas en la enseñanza de idiomas o historia, justo como lo mencionaba Mirna Quesada, recreando figuras históricas que hablan en primera persona. Ejemplo de ello es un video educativo que utiliza deepfakes para hacer que una figura histórica como Lincoln explique en primera persona eventos de su época. Por otro lado, ahí sí pueden checar su audio, por favor. Listo, muchas gracias. Por otro lado, en el campo del arte y la creatividad, denotan artistas que han comenzado a experimentar con los deepfakes como una forma de expresión, ya que la capacidad de alterar o modificar rostros en videos les ha permitido crear proyectos de videoarte que juegan con la identidad y la percepción. Permítanme un momento, por favor. Listo, es que por ahí tenemos un audio prendido. Ejemplo del campo de arte ha sido el artista Bill Posters, el cual ha utilizado deepfakes para crear obras en las que aparecen celebridades y políticos diciendo cosas que nunca dirían. Esto con el fin de cuestionar la veracidad de los medios digitales y los contenidos que consumimos. De hecho, aquí en la imagen tenemos a Mark Zuckerberg, porque este artista Bill Posters creó un contenido donde digamos, esta persona, Mark Zuckerberg, decía que ya iba a tener moderación con la publicidad o que la iba a eliminar por completo. Y de hecho fue un deepfake muy mediático porque
Ya saben los problemas que han tenido Facebook y demás redes sociales o plataformas digitales con la publicidad, ¿no? Que en muchos aspectos o momentos ha sido muy invasiva. Entonces, pues ese deepfake causó mucho revuelo hasta que se descubrió que fue hecho por mero entretenimiento o sátira. Muy bien. Ahora que hemos visto que los deepfakes pueden tener aplicaciones positivas, creo que es obvio que como en todo ámbito, siempre hay un lado negativo, sobre todo por el fácil acceso que en los últimos años ha tenido la creación de estos contenidos. Ahora sí, digamos que vamos a pasar como a lo bueno, ¿no? Por ejemplo, han sido utilizados para difundir información falsa gracias a la calidad realista de estos contenidos, algo que ha resultado difícil para distinguir lo verdadero de lo falso, lo que ha llevado a la manipulación de la opinión pública. Ejemplo de ello fue la creación de un deepfake sobre Donald Trump en una campaña para aumentar la conciencia sobre el papel de Estados Unidos en la crisis climática. Digamos que este video mostraba a Trump admitiendo la existencia del cambio climático y alentando a la acción contra este problema. Y aunque el video tenía una intención educativa, abrió el debate sobre el uso ético de los deepfakes en activismo y política, y cómo incluso con fines nobles, esta tecnología puede confundir y manipular a las personas. Por ejemplo, tenemos el caso del deepfake del presidente ucraniano Zelensky, que durante la invasión de Rusia a Ucrania se difundió un video en el que supuestamente llamaba a sus tropas a rendirse. Y aunque el video fue rápidamente identificado como falso, se difundió brevemente en redes sociales y en un sitio web de noticias de la localidad. Es por eso que ejemplos como estos ponen en evidencia cómo los deepfakes pueden ser utilizados en tiempos de conflicto bélico para desinformar, socavar a la moral y, claro, sembrar el caos. Pasando a otro campo mediático, un uso particularmente problemático de los deepfakes ha sido la creación de material pornográfico falso, donde se reemplaza el rostro de una persona en el cuerpo de otra sin su consentimiento. Además, esta problemática ha afectado en su mayoría a mujeres, las cuales están más expuestas a la cosificación, el abuso y el acoso con este tipo de contenidos. Ejemplo de ello fue un caso ocurrido en 2021 en Corea del Sur, donde un grupo de alumnos utilizó deepfakes para crear videos pornográficos de personas conocidas en su entorno escolar, incluidas compañeras de clase y maestras. Y lo peor de estos videos es que fueron distribuidos entre la comunidad de estudiantes, lo que llevó al acoso masivo de las víctimas, causando un claro daño emocional significativo. De hecho, se sabe que Corea del Sur actualmente lucha contra una oleada de pornografía de deepfake. Esto después de descubrir un canal de Telegram que tenía 200.000 miembros que creaban y compartían imágenes y videos manipulados, donde muchas de sus víctimas y culpables eran menores de edad. Y aunque dentro de las leyes de Corea del Sur se realizan, digamos que dentro de estas leyes, el realizar deepfakes sexualmente explícitos con la intención de distribuirlos se castiga con 5 años de prisión o con una multa de 50 millones de wones, esto no frena la creación de estos contenidos. Por ello es que reitero que el gran problema de los deepfakes ha sido su fácil acceso. Para crearlos, ejemplo de ellos ha sido con la creación de sitios web o aplicaciones como DeepNote, como podemos ver en el ejemplo de la imagen. Digamos que esta era una app que permitía a los usuarios subir una imagen de cualquier mujer, ya sea desde Instagram, descargarla desde Facebook o demás, para generar una versión desnuda utilizando inteligencia artificial. Y aunque esta app fue lanzada en 2019, la aplicación fue retirada debido a la controversia que causó. Sin embargo, y como siempre pasa, el código de la aplicación fue filtrado, lo que permitió que versiones no oficiales siguieran circulando en la web, por lo que este tipo de contenidos se pueden seguir creando en la actualidad. Con ello, el desarrollo de deepfakes pornográficos también ha servido para la extorsión. Esto por medio de la creación de videos que involucran a las víctimas donde son amenazadas con la divulgación de estos videos a amigos, familiares o conocidos. Ejemplo de ello fue una situación ocurrida en 2019, donde una mujer fue víctima de un deepfake pornográfico, en el que su rostro fue superpuesto en el cuerpo de una actriz que realizaba un video de esta índole, o en un video pornográfico, y sin ser suficiente esta agresión y humillación, la persona que lo creó le estaba exigiendo dinero a cambio de no compartir el video en redes sociales. Y aunque la mujer decidió denunciar este acto, el daño ya estaba hecho, pues el video ya había comenzado a circular por internet. Así que imaginen todo el problema que puede traer esto.
sobre todo en un lugar como Internet, donde todos son jueces y verdugos, y la opinión pública siempre resalta en todos los aspectos. Vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar sobre esto que hemos visto y preguntarnos, ¿consideras que sabrías identificar un deepfake de un contenido real? Ahora que hemos visto qué tan realistas pueden ser o qué tanto daño pueden hacer. Y también teniendo en cuenta esto, que al ser mediados por inteligencia artificial, son contenidos que pueden seguir mejorando, ya que la inteligencia artificial busca mejorar y aprender cada vez más, sobre todo con todo el contenido que se sube a Internet a diario, pues tiene una base de datos muy extensa para seguir aprendiendo y mejorando estos aspectos. Entonces, ¿ustedes consideran que en un futuro próximo considerarían que sabrían identificar un deepfake de un contenido real? Los escucho. Adelante, Omar, por favor. Creo que yo no, si no tengo conocimiento del contexto de la noticia, porque, por ejemplo, el ejemplo del presidente ucraniano, en mi vida he visto imágenes del presidente ucraniano, ni sé su postura política, ni cómo reacciona ante las cosas, bla, bla, bla. Entonces sí me la podía creer totalmente, pero si me mandan un deepfake de una persona que sí es más cercana, ahí quizás sí podría entrar mi cabeza a decir, oye, espérame, esta persona no se expresa así, o no sería capaz de decir esto, ya entraría otro tipo de proceso cognitivo, ¿no? Entonces, sí, no, o para empezar, si mientras más cercano yo me sienta al contexto de la noticia o del contenido, más fácil creo que es identificarla. Pero si el contexto es alejado, totalmente me la podría creer. Muy bien, Omar, muchas gracias por tu participación. Galindo Sofía, veo tu mano levantada. Adelante. Gracias. Yo siguiendo con el comentario anterior, pienso que esta es la nueva forma de crear fake news. O sea, para nosotros como humanos, pues sí tenemos como esta capacidad de identificar si una figura pues es humana o se nos hace un poco pues diferente a lo que conocemos como un comportamiento de otro humano. Entonces desde ahí ya podemos empezar a diferenciar, pero por ejemplo, dentro del chat puse que la primera vez que vi uno de estos de Tom Cruise, algo así se llama el usuario de los de Tom Cruise, Ujú. yo sí pensé, o sea, justo como estaba en TikTok y no estaba al pendiente de este tipo de cosas, yo sí pensé que él era el Tom Cruise de a de veras, ¿no? Y me lo creí hasta que empecé a ver los comentarios de que ponían de, ay, otra vez lo hiciste y te quedó increíble, o como cosas así, ¿no? De haciendo alusión de que era algo falso. Y ya me metí a la cuenta y ahí fue donde conocí justo que eran los deepfakes. Así que yo pienso que ahora nuestro papel es preguntarnos dos veces y corroborar la información lo más que podamos cuando salgan este tipo de videos de figuras de autoridades como presidentes o X, Y, Z, para no caer en este tipo de noticias falsas. O por lo menos pensar dos veces si la persona que está ahí en el video es justo como lo estaba diciendo, creo que era Omar, eh, si la persona que está en el video es verdaderamente alguien que conozcamos o es alguien creado por inteligencia. Muchas gracias, Sofía, por tu participación. Y tienes mucha razón, ya que tal vez ahorita que estamos viendo información sobre estos contenidos o, o que ya sabemos de su existencia, digamos, no, pues ya puedo revisar más la información que ve en redes, ¿no? Me voy a poner a analizar más que los contenidos que consumo y demás. Pero supongamos un escenario habitual, donde están revisando sus redes, ya sea Facebook, Twitter, TikTok o su red social de preferencia. ¿Creen que realmente revisan con lujo de detalle lo que consumen en redes? Luis Enrique, te escuchamos. Sí,
Yo considero que, bueno, a mí me quedó experiencia con el tema de las extorsiones telefónicas, ¿no? Que te llamaban y por decir si coincidía que tenías alguna hija o hijo y hacían la voz llorando, pues en ese momento te captaban, ¿no? Y tú mismo le proporcionabas datos relevantes que quedabas atrapado. Y de hecho me tocó ver recientemente un anuncio de la actual presidenta electa donde te invitaba a invertir en Pemex, ¿no? Porque ibas a empezar a ganar dinero. Entonces yo creo que va a ser en la medida en la que nos vayamos acostumbrando a la tecnología, nuestra mente va a empezar a asimilar. Hoy en día creo que es más difícil caer en una extorsión telefónica porque es algo que ya es de conocimiento público, o la mayor parte de la población ya sabe que existe. Creo que todavía puede haber gente que cae, pero yo creo que conforme nos vayamos adecuando o vayamos teniendo el conocimiento de cómo funciona, vamos a poder identificar cuando es una noticia falsa. Por decir, en el caso de, que le decía de la presidenta electa, ¿no? Que te invitaba a invertir en Pemex, pues dices, es algo inverosímil, ¿no? Donde te dice que vas a ganar 5,000 pesos en tanto tiempo y dices tú, oye, ¿de dónde vas a ganar esa cantidad con una inversión mínima? ¿No? Gracias. Es correcto, Luis, aunque aquí entra una premisa. Eh, Tal vez un defect de algún famoso, de alguna persona conocida, pues si nos ponga a detenernos un tantito, pues digo, detenernos un poco en sobre, ¿realmente esta persona diría esto? ¿O este contenido es real? Pero realmente no sabemos cuántos deepfakes o cuánto contenido falso hemos consumido de personas que no conocemos o personas habituales, ¿no? Simplemente con todo el contenido pornográfico que hay actualmente en redes, ¿cuáles de ellos son manipulados? ¿Cuáles de ellos son incluso menores de edad que ya están representadas en este tipo de contenidos, pero que no conocemos o realmente no estamos en esa situación? Pues realmente nos pone a pensarnos, ¿no? ¿Qué tanto del contenido que consumimos es real? Norma, te escuchamos. Adelante. Sí, gracias. Considero desde mi poca experiencia, que me pasó que cuando vi la noticia justamente de lo que comentaba yo al principio de invertir en Pemex y todos los beneficios económicos y que casi, casi eras de los 5 millones de personas que en ese momento estaban haciéndolo, sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero algo que aunque la voz iba de acuerdo a las pausas y que hablaba el presidente y el texto, o sea, el sonido, el lenguaje y el movimiento de la boca, algo que yo noté así fueron dos cosas, mi percepción de que era demasiado bueno para ser verdad, ¿verdad? Y la otra es que los ojos pareciera como si no tuvieran como si tuvieran un movimiento diferente a lo habitual o a lo normal en las personas, sobre todo nosotros que estamos acostumbrados ya más por la cuestión de la escuela a conectarnos desde el Swayet, ¿no? Entonces, los cursos, todo esto nos ha permitido a darnos cuenta si la persona está como congelada a su pantalla o si sí está ahí o si a la hora de hablar qué tan expresiva o no es ahora ya incluso dando la terapia. Entonces, creo que una parte que a mí me dejaba así como la duda era la observación, independientemente de la intuición y también el hecho de poder investigar, ¿no? O sea que es algo que también en nosotros como estudiantes nos han sembrado mucho esa parte favorable, ¿no? Investiga, ¿no? ¿Qué fuente es? Si es de buena fuente, dónde se cita, quién lo dice, en qué año, ¿no? O sea, ¿qué otras estadísticas hay al respecto o información? O sea, informarse sobre la nota, Muy bien, Norma. aunque es difícil, ¿no? Es Perdón, difícil perdón. porque, perdón, puede haber hasta cosas bien chuscas, ¿no? Que o como bien lo decía, cosas que en el momento no voy a investigar si esta actriz o esta chica o este chico que están a lo mejor manipulando el cuerpo o la cara con una nota que afectaría su persona, su moral, su familia, etcétera, cuestiones más personales y éticas, fueran o no, cuando no es de una índole de mi importancia, pero creo que los ojos es algo con lo que todavía la inteligencia artificial no domina al 100% la parte humana. Correcto, Norma. Muy interesante el comentario que nos dejas.
Eh, Aunque digamos que algo que no estamos analizando, o tal vez no es que no estamos analizando, pero, por ejemplo, todos estamos expuestos a que nos hagan algún deepfake, ¿no? Ya lo expliqué con los deepfakes pornográficos, donde solo bastaba con descargar la foto de alguien y estas aplicaciones podían, por medio de este aprendizaje profundo, analizar cómo son tus facciones, tu cuerpo, y con ello recrear, digamos, cómo sería tu cuerpo desnudo. Porque no necesitan una foto de cuerpo completo, simplemente basta con que subas una imagen del rostro y ya la inteligencia artificial va a buscar, eh, por todos estos rasgos fisiológicos, recrear esta imagen. Entonces, imagínense que un día estamos expuestos a ello, que claro, deseamos que no, pero cualquiera podría hacer contenido incluso con nosotros. Digamos, ese es el gran peligro existente con estas tecnologías. Por último, veo la mano de Patricia Sánchez levantada. Adelante, por favor. Hola, hola. Híjole, ¿tienes tu micro apagado? No te preocupes. Ah, perdón. Ahora sí. Pues sí, a mí me parece como bien interesante todo lo que estamos platicando y abordando. Y yo creo que uno de lo que yo he observado es que también depende mucho de dónde te acerques a recibir la información. Porque si son redes sociales, pues estás expuesto a un mundo infinito, ¿no? Pues de estos fakes. Sin embargo, sí considero que resultaría muy complicado tratar de regular las plataformas, sobre todo las abiertas, estas de redes sociales, como para tener algún control de los deepfakes, pero creo que sí se podría apuntalar a la educación de los jóvenes para que empiecen a descubrir, a detectar este tipo de información. Porque hoy en día yo, por ejemplo, veo que mis hijos les causa gracia, ¿no? De, ay, mira, ¿no? Trump, el presidente, la presidenta, Tom Cruise, ¿no? Y les causa como mucha gracia, pero no hay una conciencia como usted nos está compartiendo en este momento de lo peligroso que va a resultar pues a futuro, ¿no? Esta parte, si con las redes sociales ya estamos atomizados, ahora teniendo, imagínense, como su novia, ¿no? Su novio, de inteligencia artificial, ¿qué va a pasar con la sociedad? Gracias. Muchas gracias a ti, Patricia. Y justo con ese ejemplo que mencionas de los novios, realmente creo que también hay que pensar en las poblaciones vulnerables a estos contenidos. Porque, digamos, ahorita nosotros nos estamos informando, tenemos como más herramientas que nos podrían defender, eh, a no caer en estos contenidos. Pero que hay de menores de edad, que hay también de personas ya más grandes o de la tercera edad, que, o sea, son personas que consumen mucho redes sociales y también están más expuestas a este tipo de contenidos. Nosotros no sabemos, por ejemplo, si nuestro hijo o hija puede tener hasta un novio, ¿no? Justo con el ejemplo que mencionas, que ya como podemos hacer videos por deepfakes o imágenes, pues ella o él digan, no, pues ya hasta me enseñó fotos de él, ¿no? O sea, sí, sí sé que existe. ¿Y qué tal si es una persona mucho mayor, ¿no? Que busca manipular a estos jóvenes a hacer otras cosas o arriesgarlos de esa forma. Entonces, por ahí el tener cuidado también que subimos a redes o cómo interactuamos con ellas. Ya para terminar con este cuestionamiento, voy a leer algunos de los comentarios que están en el chat y ya seguimos avanzando. Claudia Gómez nos dice, algunos de los contenidos son muy difíciles de detectar. De hecho, creo que hace tiempo fue un boom en Google que estaban haciendo un video diario de este tipo. Y era increíble lo auténticos que parecían. Francisco Limas nos dice, al menos el gobierno de Rusia ya trabaja en un software para detectar videos con contenidos apócrifos. Verónica Aguirre nos menciona, yo no sabría identificarlo, aunque me gustaría que nos pudieran proporcionar algunas estrategias para poder identificarlos. Sí, de hecho ya más adelante de la presentación les presentaré algunas herramientas para poder analizar contenidos que tal vez ustedes crean que son deepfakes. Diego Dorantes nos menciona, en efecto, creo que depende y que hay inteligencias artificiales mucho más avanzadas que las de código abierto, que pueden engañarnos con más facilidad, aunque es evidente que estamos vulnerables ante esta situación. María Erika nos menciona, se me dificultaría si no tengo un contenido previo sobre la información. Y eso es cierto, como venimos mencionando. Tal vez de algún famoso o persona conocida sabríamos identificar si es un contenido falso, pero ¿qué hay de las personas que no conocemos, ¿no? Y que posiblemente ya llevamos algún contenido sobre ellos y lo ignoramos o simplemente pensamos que era real.
Diana García nos comenta, no me siento capaz de poder diferenciar de si un contenido es falso a la información. Marisol aquí no nos comenta, creo que no, ya que el nivel de realismo puede ser impresionante con el paso del tiempo, será cada vez más difícil. Y Citra de Galván nos menciona, considero que para mí sería muy difícil para identificar, ya que son hiperrealistas. Yo sé que dejaron muchos más comentarios, pero vamos a continuar con la presentación, si no se nos va el tiempo. De todos modos, ya saben que al final pueden dejar sus comentarios o dudas y los revisamos. Muy bien. Justo ahora que escuchamos sus opiniones sobre la identificación de deepfakes y que estábamos abordando sobre sus distintos campos de aplicación, me gustaría mostrarles un trabajo que realizamos con algunos de sus compañeros de Swayet. Básicamente lo que hicimos fue aplicar una entrevista de 15 preguntas abiertas referentes a áreas correspondientes al uso y aplicación de deepfakes. Esto a 10 alumnos de Swayet, donde conforme avanzaba la entrevista se les mostraban distintos contenidos generados por inteligencia artificial. Así, la primera parte de la entrevista consistió en aplicar 4 estímulos que eran las imágenes que están viendo en la presentación. Acá los alumnos nos debían decir cuáles de las imágenes consideraban reales o falsas, o como fuera el caso de su percepción. Y justo como lo podemos ver en esta tabla, se puede apreciar en qué imágenes los participantes acertaron respecto a los materiales que consideraban como falsos. Para ello, se le asignó el valor de 1 a cada imagen acertada y el valor de 0 para aquellas donde el resultado fue erróneo. Considerando el promedio de los participantes, se tuvo una media de 2 respuestas correctas frente a los 4 materiales que se mostraron. De las 4 imágenes, la imagen 2 fue la que obtuvo mayor cantidad de respuestas correctas. Es decir, las personas identificaron que fue creada por inteligencia artificial. Y digamos que aquí lo curioso es que las 2 primeras imágenes, de hecho se las vuelvo a mostrar para que ustedes las vean. Esta y esta, 1 y 2. Aquí lo curioso es que las 2 primeras imágenes fueron deepfakes creados por aplicación o por algún usuario regular. De hecho, este tipo de deepfakes son llamados cheapfakes porque son considerados como productos de baja calidad o baratos, como lo da a entender su nombre. Y así pasamos a las otras 2 restantes, que son los deepfakes del actor Keanu Reeves y Tom Cruise. Se puede apreciar que ya son contenidos con un mayor trabajo de elaboración. De hecho, si los vemos, ya son como contenidos más realistas, ¿no? O sea que fueron empleados con mejores recursos, que de hecho son los considerados deepfakes hiperrealistas y los que fueron percibidos como productos reales por la mayoría. De hecho, si checamos la tabla, vamos a poder ver que de la 3 y la 4, solo pocas personas, y de hecho ya con la 4, que con la de Tom Cruise, solo una persona logró identificar que era una imagen falsa. Por ello, de igual forma, en esta primera parte de la entrevista obtuvimos otros datos interesantes. Por ejemplo, se les preguntó si tenían conocimiento sobre el uso o desarrollo de deepfakes, donde de los 10 participantes, solo uno de ellos sabía de su existencia. Continuamos. Ya para la segunda sección se realizaron cuestionamientos que consideraban áreas como los alcances y riesgos existentes con los deepfakes. Para ello, después de mostrarles las primeras imágenes, se les dio una introducción sobre qué eran los deepfakes, en qué consistían y en qué campos se aplicaban. Es algo similar a esta sesión, pero mucho más resumida. Esto, claro, para no desinformar y que la información que nos dieran fuera concisa y con respaldo previo de información. Para el análisis de la información de la segunda parte de la entrevista, se usó la aplicación Target. Ya se importaron los documentos que correspondieron a las distintas transcripciones de las entrevistas, las cuales contabilizaron un total de 35 páginas. Esto nos permitió cumplir el propósito de realizar un análisis a través de la selección de los segmentos más importantes. A partir de este análisis, se obtuvieron las categorías y sus frecuencias, y aquí les muestro las categorías más importantes. Como se puede apreciar en la tabla, la categoría con mayor número de frecuencias fue la asociada a los peligros percibidos en el uso y la aplicación de deepfakes, con 32 frecuencias, seguido de la categoría alcances de la sociedad, con 22, y engaño con deepfakes, con 20 frecuencias.
Respecto a la primera categoría, esta describe las desventajas y riesgos que la muestra percibió con el uso y existencia de deepfakes. Un ejemplo de ello sería la siguiente afirmación de uno de los participantes, y cito: estos materiales confunden la realidad y son un peligro. Manipulan para que la gente crea sobre cosas que no son reales. De igual forma tenemos esta otra afirmación. Es una tecnología peligrosa. Incluso ya no me siento segura con el hecho de que mi imagen esté en redes sociales, ya que no es información privada y cualquier persona podría hacer uso de ella. Como podemos notar, estos ejemplos hacen referencia a los comentarios y opiniones que la muestra obtuvo respecto a los riesgos que conlleva la existencia de estos contenidos. Siendo la categoría con mayor número de frecuencia, nos da un indicio sobre las creencias que giraron en torno a los deepfakes. Ya por último, la tabla 3 ilustra los resultados obtenidos por medio de la pregunta 15 o la última pregunta de la entrevista. Digamos que esta buscaba englobar en una palabra las emociones o los pensamientos que le generó a la muestra participante el conocimiento adquirido sobre deepfakes. Como puede verse, de los 10 participantes, 4 de ellos coincidieron con el término miedo. El resto de la muestra proporcionó distintas palabras que podrían entrar en la misma categoría. Está referida al miedo o la percepción de un riesgo ante la existencia de esta tecnología. Por ello, digamos que en ese sentido podría interpretarse que la muestra tuvo una percepción negativa a este primer acercamiento sobre la existencia de estos contenidos. Y aunque podría ser cierto gracias a la poca información con la que contaban los participantes y en general la dificultad que presentaron para definir a la inteligencia artificial o sus distintos campos de aplicación, es importante resaltar que los deepfakes representan grandes peligros, como lo es la manipulación de información y con ello la creación de fake news o la desinformación, las cuales por sí solas ya representan un riesgo real. Sin embargo, una de las mayores amenazas son los riesgos que afectan a la intimidad, ya que como vimos anteriormente, las mujeres son las principales víctimas de esta tecnología, ya que los deepfakes pornográficos son los principales contenidos que se desarrollan actualmente, y con ello generan distintas consecuencias como la violencia virtual, daños a la reputación y el acoso. Por ello es que, evidentemente, que la muestra haya percibido como peligrosa la existencia de esta tecnología no es algo aislado. Al final de cuentas, nos encontramos inmersos en una era digital que está cambiando nuestra forma de interactuar y, en general, de habituarnos a la vida digital. Por lo tanto, otro de los puntos de mayor importancia es el hecho de que la muestra desconociera sobre la existencia de los deepfakes. Si bien, conforme asimilaban la información, se dieron cuenta que ya habían interactuado o visto algún contenido considerado como deepfake, no hay que negar que esta tecnología está en constante avance, pues actualmente ya hay contenidos que lucen realistas. Uno de ellos fue la imagen 4 ocupada durante la entrevista, que al tomar el análisis de la tabla 1, como vimos, podemos percatarnos que solo uno de los 10 participantes pudo identificar a esta imagen como falsa. Con esto me gustaría así pasar a este punto. Después de que revisamos el trabajo que realizamos con algunos de sus compañeros, creo que una interrogante que nos interesa a todos es saber por qué realmente son importantes los deepfakes o por qué son una preocupación latente. Al final, pues podríamos decir que basta con darse el tiempo de investigar los contenidos que consumimos, ¿no? Para saber si la información es verídica. Pero, ¿realmente lo hacemos? Yo considero que no. Fuera de que sea un tema muy relevante o algo que realmente capte nuestro interés, la mayor parte de los contenidos que consumimos en redes realmente no los analizamos. A veces es tanta la información o publicaciones que vemos que tendemos a confiar en la información visual como una de las fuentes más convincentes de verdad. De hecho, la frase ver para creer resume muy bien esta tendencia. Y es que justo los deepfakes explotan esta inclinación natural, presentándonos contenidos que al verse auténticos, directamente nuestra percepción lo tomará como real. Y esto se justifica desde dos aspectos que influyen en nuestra percepción. Principalmente influye en nuestro sesgo de confirmación, ya que tendemos a aceptar más fácilmente la información que refuerza nuestras creencias. Por ello, si es que un deepfake confirma las ideas o percepciones sobre un punto de vista que ya teníamos, es más probable que lo creamos, lo que claramente refuerza este impacto. Otro aspecto en el que se ve involucrada nuestra credibilidad es el realismo visual. Y es que hemos visto que los deepfakes pueden imitar de manera precisa las características humanas, por lo que podemos caer fácilmente en el engaño. Y es que no veamos esta situación donde solo los deepfakes se van a encontrar en figuras públicas o polémicas. Al final, y como ya lo habíamos mencionado antes,
Siempre son esos los contenidos los que más fácil se desmienten. Por consiguiente, no sabemos cuántos deepfakes de cualquier persona común existen alojados en redes. Nosotros no sabemos con cuántos de ellos hemos convivido y los hemos tomado como publicaciones o contenido realista. Y es que justo esa costumbre habitual de solo consumir es la que refuerza la existencia de esos contenidos. Creo que por ahí en unos comentarios, creo que fue el de Omar, ya nos había dicho que igual y en otro país ya somos famosos, ¿no? Porque ya han subido contenido sobre nosotros. Entonces, por ello es que esto aumenta la credibilidad percibida de lo que vemos y creemos que es real. Por otro lado, lo que hace más alarmante el avance de los deepfakes es la accesibilidad de las herramientas necesarias para crearlos. Ya les había platicado de cómo antes se requerían conocimientos avanzados y recursos costosos para desarrollarlos, pero hoy en día cualquier persona con un celular puede generar deepfakes usando distintas aplicaciones gratuitas, por lo que esto ha amplificado el riesgo de que esta tecnología sea utilizada con fines malintencionados, como lo hemos visto en casos de deepfakes pornográficos. Ahora que hemos revisado los riesgos e importancia que representan este tipo de contenidos, me gustaría mencionar cuáles han sido algunas de las medidas de mitigación de los deepfakes. Principalmente, una de las primeras líneas de defensa han sido el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial. Esto para detectar videos manipulados. Básicamente, estas herramientas analizan detalles como los movimientos oculares, las sombras, las incongruencias en las expresiones faciales y la calidad del audio para identificar deepfakes. O sea que digamos que es la misma técnica que se usa para crear deepfakes, pero ahora inverso. Respecto a las regulaciones y legislaciones, sabemos que los gobiernos de algunos países han comenzado a tomar medidas para regular el uso de estos contenidos, especialmente en casos que involucran daño a la reputación, acoso o manipulación electoral. Por ejemplo, en Estados Unidos, algunos estados como California y Texas han aprobado leyes que prohíben el uso de deepfakes en campañas políticas y la creación de contenido pornográfico sin el consentimiento de las personas involucradas. Por la parte de la Unión Europea, en el contexto de la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Inteligencia Artificial, se han implementado normas que regulan el uso y la divulgación de contenidos manipulados, incluyendo deepfakes. Y en China, desde 2020, se implementaron nuevas reglas que exigen a los creadores de deepfakes etiquetar claramente su contenido como falso, con el objetivo de evitar su mal uso, aunque eso solo ha sido una simple regulación, ya que se pide la identificación del contenido, más no se ha prohibido. Ahora tal vez ustedes se pregunten, ¿qué se ha hecho en México? ¿No? ¿Qué es lo que, digamos, nos importa? En el caso de México tenemos un panorama muy diferente, ya que se sabe que a la fecha hay 43 iniciativas presentadas sobre inteligencia artificial. De esas 43, 22 han buscado tipificar delitos y modificar el Código Penal. De esas 19 tratan de deepfakes o de violencia digital. Por ejemplo, una de estas iniciativas ha buscado una ampliación de la ley Olimpia, estableciendo que, y cito, comete el delito de violación a la intimidad sexual aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o su autorización, con el uso de tecnologías de información y comunicación, así como de inteligencia artificial. Aunque bueno, desafortunadamente ninguna de estas iniciativas se ha debatido, ninguna. Y digamos que esto puede deberse a que en realidad no existe la conciencia de que este es un tema grave y urgente, por lo que no es un tema urgente en el país. Por ello es que no se ha debatido, aunque hay muchas propuestas, realmente no hemos llegado a muchos. Y bueno, fuera del tema de regulaciones y legislaciones, se sabe que las principales plataformas tecnológicas han adoptado políticas para mitigar la difusión de deepfakes. Por ejemplo, Facebook, Instagram y TikTok han implementado políticas que prohíben la difusión de contenido manipulado, especialmente aquellos deepfakes que buscan desinformar o dañar individuos. También han desarrollado sistemas automáticos que detectan y marcan contenido sospechoso. Otras plataformas y medios de comunicación, ya sea YouTube o páginas de noticias, han comenzado a implementar tecnologías basadas en blockchain o marcas digitales que verifican la autenticidad del contenido desde su creación, por lo que esta estrategia ha ayudado a garantizar que los videos y las imágenes compartidos en línea provengan de fuentes confiables.
Listo, ahora llegamos a lo que una compañera nos había preguntado sobre herramientas de detección de deepfakes. Y ya para ir mencionando, les mencioné que se habían desarrollado herramientas de detección de estos deepfakes. Entre los más importantes tenemos el autenticador de Microsoft Video, que sirve para detectar deepfakes en videos. Esta herramienta funcionando analizando los fotogramas de un video, generando un puntaje de probabilidad que indica si el contenido ha sido manipulado. También tenemos la herramienta llamada Deepware. Está permitido a los usuarios escanear videos para determinar si contienen manipulaciones de deepfake. Al igual que otras herramientas, Deepfake utiliza la inteligencia artificial para analizar el contenido y buscar inconsistencias que puedan indicar una manipulación. Y aunque no es perfecta, es accesible para el público general y está en constante mejora. Otra herramienta eficiente con la que contamos es Deepfake-O-Meter. Esta fue desarrollada por la Universidad de Indianápolis. Es accesible a todo público y permite a los usuarios subir videos o imágenes para analizar si han sido alterados utilizando tecnología deepfake. Ahora sí, ya si hablamos de herramientas más avanzadas, tenemos a Sensity, la cual es una plataforma especializada en detección de deepfakes y análisis de contenido visual manipulado. Sensity ha ofrecido soluciones para empresas, medios de comunicación y gobiernos. De hecho, esta herramienta analiza millones de videos en tiempo real, permitiendo la identificación y eliminación de deepfakes antes de que se propaguen masivamente en Internet. Ya por último, tenemos el caso de Google Jigsaw, la cual trabaja en herramientas que ayudan a detectar deepfakes utilizando modelos de inteligencia artificial. De hecho, en 2019, esta herramienta lanzó un extenso conjunto de datos de deepfakes para ayudar a entrenar sistemas de detección y continuar mejorando sus algoritmos para detectar contenido manipulado en distintas plataformas. Ahora que ya hemos visto más sobre los alcances de los deepfakes, los distintos usos que tienen y qué tanto riesgo implican para nosotros y en un futuro, yo les pregunto, ¿creen que los deepfakes eventualmente evolucionarán para ser indistinguibles de otros contenidos reales? Los escucho. Díganme, ¿ustedes qué consideran? ¿Pueden que en un futuro ya no, ya sea muy difícil identificarlos o que ya sean tan realistas que de plano ya nos cuestionemos qué contenido es real y qué no? O, Profesor, yo creo que, ay, perdón, no, adelante, continúa. considero que creo que esa es la finalidad con la que se realizaron este tipo de herramientas. O sea, que ya llega un momento en el que no se pueda distinguir la realidad de la fantasía y con ello poder manipular a las masas. De hecho, sí. eh, digamos que, o sea, hablando de deepfakes políticos o donde han intervenido, han sido contenidos que en su momento no han sido como muy realistas o han sido fáciles de detectar. De hecho, los deepfakes más realistas pues han sido utilizados en un campo de entrenamiento o de entretenimiento, ¿no? Ya que son agencias o empresas que tienen los recursos para hacer deepfakes de plano muy realistas pero que no los han utilizado, o al menos no sabemos que lo han utilizado con esos fines. Pero antes, ya habíamos mencionado anteriormente que hacer mediados por inteligencia artificial, esta va a seguir mejorando. Y por ejemplo, aquí en México, ya que hemos visto que, creo que existen iniciativas, realmente no se ha hecho un trabajo pleno por, por regular el uso de estos contenidos, pues a qué tanto estamos expuestos, ¿no? O qué riesgos están presentes con el desarrollo de estos contenidos, al menos a como mexicanos. Entonces, sí es algo para pensar, o tal vez algo para temer, no para escandalizar, ¿no? O para asustar, pero algo que debemos tener consciente de qué tanto peligro va a tener en un futuro. Patricia Sánchez, creo que habías levantado tu manita. Sí, justamente era también para apuntalar esta parte de la manipulación, ¿no? Porque si bien es cierto, ¿cuántos estamos aquí informándonos con la inquietud de saber qué sucede con todo esto de los deepfakes, ¿no? Pero a futuro, pues esto se va a mejorar, ya, o sea, la tecnología llegó para quedarse y lo que estamos viendo ahorita, ya mañana ya quedó, un poco rezagado y lo que veamos en 15 días, ¿no? Y hay incluso como
como muchas profesiones que hoy no conocemos y que en 4 o 5 años van a existir. Y entre ellas van a ser pues los generadores de los deepfakes, ¿no? Pero yo creo que sí, apuntalando a un objetivo de, pues sí, yo creo que sí, de manipulación y control. Sí, en realidad sí. Ahorita estamos como en la parte del entretenimiento, lo que les contaba de los hijos, ¿no? De, ay, mira, y se ríen y etcétera. Pero a futuro, y si hacemos como un análisis de esos cambios tan fuertes que han venido a partir de la historia, pues nos apuntalamos así a una pues manipulación, ¿no? Y control. Pero hay que prepararnos. Yo hace rato decía, bueno, yo creo que algunas universidades serias y conscientes, como es nuestra casa universitaria, la UNAM, seguro en algún momento va a meter como en la currícula, como una materia específica, la detección de los deepfakes, ¿no? El tener la capacidad de análisis de detectar esta información, porque es algo que se va a necesitar, va a ser muy necesario. Y pues en definitiva, ¿qué les puedo decir? Educación básica, dudo que lo asuma, ¿no? Educación media superior, pues tal vez si se puede colar algo ahí en la currícula, pero en definitiva tendrán que ser la parte universitaria. Y bueno, ya los demás mortales que estemos alrededor, pues tratar como de pescar y estar informados con cursos como los que ustedes tienen a bien ofertar. Gracias. No, gracias a ti, Patricia. Y justo como vemos en el trabajo que realizamos el profe Mesa y yo, de las 10 personas que participaron, solo una sabía sobre la existencia de este contenido. Y no realmente a ciencia cierta de qué trataban, sino que ya había tenido la experiencia de haber visto videos manipulados o imágenes y demás. Pero pensemos, en un contexto como eso ayer, estamos como muy inmersos en la tecnología o todos los trabajos que se publican, o simplemente con nuestra convivencia diaria o habitual en redes, pues se esperaría que supiéramos más sobre estos contenidos. Pero si incluso con nuestra experiencia nos cuesta trabajo estar actualizados en estos temas, ahora imaginemos otros contextos, ¿no? Ya lo había mencionado antes con las poblaciones vulnerables. Esto tal vez ya no nos ataque a nosotros, que lo sabemos, pero que hay de los más adolescentes o de personas de la tercera edad, que son como más vulnerables al uso de estas redes y a caer en algún fraude o en alguna manipulación. Entonces, por ello este riesgo latente o por ello esta importancia. Y como antes lo mencionaba, ¿cómo analizamos el contenido que consumimos? ¿No? Realmente la otra vez lo estaba viendo por TikTok. Pues ya es una red que muestra diferentes estímulos y demasiadas publicaciones, ¿no? Y tanta la información que realmente no nos da el tiempo de analizar todo lo existente. Y en algunos de esos contenidos puede que ya estamos viendo algo falso, ¿no? Y lo tenemos como real. Entonces sí está para pensarlo. Por ahí he visto unas manos levantadas, no sé si las bajaron o por qué las bajaron. No sé si les gustaría retomar su participación. Sí, maestro. Adelante. Ok, y yo en lo personal creo que las deepfakes evolucionarán a tal grado que ya sea que se legislen algo o que se legisle la Constitución o algo para poner candados. Y como por ahí mencionaba una profesora, maestra, no sé, que decía que nos tenemos que preparar. Efectivamente, en lo personal, mi familia y yo ya estamos tomando como candados de seguridad al momento que recibimos una llamada de un número extraño, porque sí hemos tenido casos de extorsión. Y siempre la pregunta clave es, dime cómo te conocí y dime una palabra clave. En la familia tenemos una palabra exclusiva y clave que esa pues a nadie se le va a compartir ni la pondríamos, por ejemplo, en una contraseña, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Sí, justo. Y eso es muy importante porque tal vez en el área visual, pues ya estamos como más preparados, pero ¿qué hay de los deep voices? Si realmente si nos ponemos a revisar, ya les había dicho que los deep voices o los deepfakes por audio nos daban para toda una sesión. Y es que se ha convertido en un área muy distinta. De hecho, ha habido muchos casos de extorsión o de fraude donde las víctimas han dicho, pues es que era tal cual su voz.
¿Cómo pensar que le iban a falsificar o que era otra persona cuando yo estoy escuchando a la persona y con eso ya tengo esa confianza de que realmente esa persona me está hablando? Entonces, sobre todo cuidarnos de estos, de los deepfakes por audio, ya que son el contenido más peligroso o con lo que más daño se ha buscado hacer. Adelante, Claudia, y después Omar, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, justo de lo que están hablando, es muy, hasta cierto punto, desesperante el ver cómo las tecnologías avanzan muy rápido. O sea, la IA va así vertiginosamente y ya no las tecnologías para identificar, ya no todo esto que están sucediendo a nivel tecnológico. Simplemente la información que tenemos, o sea, de entrada no sabíamos ni qué era deepfake. En la sesión anterior tampoco teníamos idea de muchos conceptos. O sea, todavía ni siquiera sabemos los conceptos. Entonces, ya entrarle a prevenirlos, pues todavía está más lejos. Entonces, pienso que en ese sentido, todo este tipo de cursos como los que están impartiendo sobre todo que están abiertos al público en general, es muy importante, como decía la compañera, ¿no? Que las universidades ya den el paso al frente de decir, vamos a entrenar a la gente para que empiece a ver lo que viene, pero también a la gente de afuera, la población más vulnerable, como siempre, ¿no? Las mujeres, pero además los adultos mayores que están haciendo su mayor esfuerzo para adaptarse a tecnologías que en su época ni veían venir y luego enfrentarse a todo esto que es difícil de distinguir, pues vaya, yo verdaderamente admiro mucho el esfuerzo que ustedes están haciendo con estos cursos y que les dé más difusión para que mucha gente pueda tener acceso y pues ya de perdida, si no los identificamos, por lo menos saber que están ahí. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Y justo como mencionabas el aspecto sobre los adultos mayores, creo que es a los que siempre se les ha buscado como extorsionar o que caigan en fraude, ¿no? Porque justo están como con sus fondos de retiro, con un dinero ahorrado, y son como siempre estas víctimas latentes para que caigan en esta extorsión. Ahora imagínense que alguien malicioso busque recrear la voz de tal vez un hijo, un nieto o demás, y con ello que caigan en el engaño. Creo que es un aspecto muy grave y aunque ya se ha intentado hacer en otros aspectos, creo que no estamos a nada ya saber sobre algún caso de extorsión de este tipo. Adelante, Omar. Sí, retomando lo de las Deep Voices, creo que es la única IA a la que, según yo, no le he dado datos. O sea, sí he entrenado visualmente a un motor, escribo mucho con Cloud y con ChatGPT Ujú. y no tengo broncas con las cookies, es sí, ok, que me sigas y sepas que me gusta comprar y qué talla soy de camisa, pero la voz sí no me he atrevido a cargarle mi voz para que genere, no sé, un audio, ¿no? Con un texto que yo le ponga, porque sí me da precisamente mucho miedo que se utilice mi voz para hacer algo malicioso. Pero ahorita ya me puse a pensar, pues realmente alguien podría descargar audios de WhatsApp con la voz de alguien más y cargarlos a una IA y con eso generar, ¿no? Entonces quizá ya deje de mandar audios por WhatsApp también. Pero Sí, eso. sí, justo que tenemos como esa facilidad de, ahorita no quiero escribir, le envío rápido un mensaje por audio, pero realmente a quiénes se los enviamos, ¿no? O sea, creo que por ahí, justo como lo mencionas, hay que tener mucho más cuidado, no andar mandando tanto audio por voz, porque por ahí nos podrían llegar. Pues muy interesantes todas sus participaciones. Ya para ir cerrando, voy a leer algunos de sus comentarios y ya vamos a pasar a la parte final o la parte de la tarea. Aquí Héctor nos pregunta, profesor, ¿nos va a enviar la presentación por correo? Pues se está grabando esta sesión, después el profe Mesa la va a subir a su canal de YouTube, pero si gustan que las compartan, sin problema, me pueden enviar un correo, acá se los dejo, un correo de la FES, y me pueden escribir en caso de que gusten que se las pase y sin problema. Ah, ahora todos los comentarios. Bueno, respecto a si van a ser indistinguibles de la realidad, yo creo que María Isol aquí no nos dice, yo creo que sí, a simple vista, pero creo que igual habrá otras herramientas para detectar. Sí,
es claro que existan en el futuro herramientas más avanzadas para combatir estos problemas. Diana Chell nos comenta, evolucionará, pero también las formas de identificarlos se irán especializando. Creo que en retroalimentación al otro comentario. Elizabeth nos dice, definitivamente sí, ya son tantos los detalles que se utilizan porque llegará el momento en el que ya no encontremos la diferencia. Sí, justo con los deepfakes que se han hecho sobre Tom Cruise, Keanu Reeves. Yo recuerdo mucho una cuenta de Instagram que se llama Fake Ortega. Ahí si quieren buscarla terminando esta sesión, se las voy a escribir. Si la pueden buscar en Instagram. Y pues es una cuenta de deepfakes dedicada a crear contenido sobre esta actriz Jenna Ortega, la que hizo la serie de Merlina y demás. Ven que por ahí del 2022, si no me equivoco, tuvo como su boom, ¿no? De fama. Entonces, esta cuenta se ha dedicado a hacer distintos deepfakes como tipo de videos cortos como TikTok, recreando algunas escenas o reels que están de famosos o en tendencia en el momento. Pero aquí lo curioso, o cuando vean esa cuenta, es que analicen cómo no hay ningún desfase en el rostro, incluso cuando habla. Por lo regular, para identificar muchos deepfakes de audio es por medio de la voz, ¿no? O de la boca. Se ve como este desfase en los dientes o en la lengua. Pero en esta cuenta no. Realmente es perfecto. Es como si realmente la actriz estuviera realizando sus videos. Y sabemos que no es porque creo que la actriz que utilizan es mucho más alta y demás. Pero, pero aquí lo interesante es esa capacidad impresionante a la que ha llegado algunos deepfakes o algunos algoritmos para crear estos contenidos. Entonces, si ahorita ya es posible hacerlo, tal vez con más recursos, imagínense después que esos recursos, que ya no sea tan costoso hacerlos, que ya sea más accesible al público. Eh, Leyendo otros comentarios, Alicia Mendoza nos dice, siempre habrá evolución tecnológica y seguramente habrá nuevas herramientas que detecten, porque más o menos todos tenemos la percepción de que tendremos con qué combatir estas herramientas, y eso es bueno que tengamos esa percepción. Rebeca Navarrete nos menciona, al final de cuentas está comprobado que hasta la tecnología tiene errores, y siempre va a haber detalles que nos permitan analizar imágenes, videos e información. En los casos en que sea más complicado distinguir, estarán las herramientas más actualizadas en la detección de esta información. Y creo que con eso cerramos los comentarios. Y ya por último, les muestro la tarea de esta semana. Profe, Eh, una pregunta. dígame, dime. ¿Hay alguna herramienta para detectar deep voices? Fíjate que sí estuve revisando, no encontré una hasta el momento. Leí por ahí que ya estaban desarrollando una, porque sobre todo en este año fue cuando más se popularizaron. No sé si recuerden, para aquellos que tal vez viajan, habitualmente usan Facebook, que hubo un audio que se usó en específico para muchos videos que se titulaba Mi primera chamba, ¿no? Creo que se volvió como muy famoso. Entonces, cuando escuchan ese audio, yo en mucho tiempo pensé que era un audio muy real, ¿no? Que realmente alguien lo cantó. Ya investigando más me di cuenta que fue creado por inteligencia artificial y que varias canciones así se han, se han realizado por otros artistas. Entonces, leí por ahí que ya estaba en desarrollo, pero no encontré nada. Entonces, sí, creo que en ese dato te fallaría. Pero voy a investigar y por ahí lo comunicaré, ya sea en Insta Social o por alguna otra red. Gracias, profe. Nada de nada. Bueno, antes de abordar más dudas o comentarios, les presento la tarea de esta semana. Es la tarea 1, leer la noticia. Japón prohíbe las inyecciones de COVID por el aumento de las muertes súbitas. Y la tarea 2, platicar de esta noticia con nuestros chatbots Veritas y Sistemi. Claro, los enlaces al cuestionario y al sitio de noticias con los chatbots serán enviados por correo. Y sin más, por mi parte sería todo. No sé si hay alguna duda o comentario, algo que les gustaría agregar. Pues en lo que se animan, profe, muchísimas gracias por su participación. Espero que haya sido de su agrado. Creo que Sofía Galindo tiene una pregunta. Sofía.
Sí, es sobre o sea, los softwares que están desarrollando para las detecciones de los videos hechos por deepfake. Es una tecnología similar a la que se usa al momento de introducir algún texto, algún escrito, eh, algún software que sea para detectar si fue creado por inteligencia artificial o o qué similitudes, diferencias hay entre esas dos. Ajá, entre esos dos. Sí, digamos que tanto Microsoft Video como DeepWeb, tú descargas el contenido, lo puedes subir y ya con el escáner bueno, con el escaneo que realiza, ya va a analizar que, por ejemplo, se va a fijar en algunos detalles, como les venía mencionando anteriormente, que muchos de los deepfakes se pueden identificar por medio del habla, ¿no? Ujú. Hay por medio de estos fotogramas donde hay este desfase de los ojos o de la boca, así es como identifica que es un contenido falso. Vemos que si se cargan los contenidos, así como los cargamos en plataforma para entregar tareas y demás, de igual forma se cargan en la web para que, bueno, después se analicen y ya te mencione si es un contenido auténtico o si presenta fallas. No se asegura que, que realmente te va a decir si fue un contenido falso. De hecho, siempre viene la mención de que puede fallar, Ujú. porque muchas veces puede que el video no tengas como esta falsificación o tenga algún error que lo haga parecer manipulado. Pero siempre que se tenga como esa duda de si ese video o esa imagen puede ser manipulada, puede ser deepfake, la aplicación te va a mencionar que hay una cierta probabilidad de que sí sea manipulado. Digamos, para no asegurar que realmente vio alguna falla en ello. Pero claro, te va a mencionar por qué aspecto cree que es un video manipulado o una imagen hecha por deepfake. Ujú. Ok, Eso es todo. Sí. sí, gracias. No, gracias a ti, Sofía. Ah, bueno, ya me quedo en la parte de la tarea. Listo. Bien. Pues sí, efectivamente, como menciona el profesor Rodrigo Daniel, vamos a enviarles el link y un pequeño recordatorio para la tarea número 2. Recuerden que no hay que enviar nada, más bien hay que realizar las actividades y ya esta semana hay poquitas actividades, solamente son estas dos, porque la semana que viene, que es el cierre, pues sí va a estar un poquito más cargado con el final, ¿no? No se pierdan la siguiente sesión con Fabián, que va a estar a cargo de una herramienta de inteligencia artificial para el desarrollo de aplicación, de diapositivas, perdón. Y estoy seguro que a más de uno o una les va a servir. Entonces, Omar Fabián, que anda por ahí conectado, pues nos va a dar esta clase y espero que la puedan aprovechar, ¿no? Voy a detener la grabación, por cierto, para poderla subir el día de mañana más tardar.